Vamos a leer la palabra del Señor y quiero transmitir este mensaje de parte del corazón de Dios a nosotros, sus hijos. Y en esta tarde he titulado este mensaje Al frente de la línea. Y vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 10, del verso 8 al 10. Si ustedes tienen su Biblia a su lado o a mano, pueden leer juntamente conmigo. Si no, solamente puedes anotar los versículos y luego leerlos más despacio. Apocalipsis capítulo 10, verso 8 al 10 dice de esta manera: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, soberano Dios. Que seas, Señor amado, tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra. Que seas tú transmitiendo este mensaje, Señor. Yo solamente soy ese portador. No es mi mensaje, es tu palabra, Señor amado. Y sé que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará, Señor bendito, el propósito y dará el fruto para el cual tú la estás enviando en esta hora, Señor, hasta los hogares, hasta los países, hasta donde estemos llegando, Señor, con esta señal. Tú, Señor bendito, eres el que has escogido este medio, Señor amado, para transmitir este mensaje, esta palabra, Señor del cielo. Y te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que toda la atención, Señor, sea llevada cautiva, Señor, a la obediencia de Cristo. Y que podamos prestar atención, Señor, y sobre todo que nos deje un corazón sencillo y humilde para entender que si estamos, Señor amado, escuchando esta transmisión, es porque necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu consejo, necesitamos oír, Señor del cielo, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Al frente de la línea. ¿Sabes? La tierra, la humanidad, la sociedad y la iglesia redimida con la preciosa sangre de Cristo ha pasado por muchos tiempos de adversidades a través de la historia. Si nosotros por curiosidad leemos aquellos libros de historia, leemos cuántas catástrofes desde que el hombre ha comenzado a registrar todas las situaciones adversas que han venido sobre la tierra, sobre la humanidad, vemos que han sido etapas bastante difíciles. Han sido tiempos bastante adversos. Pero una cosa he aprendido de todo esto que he leído en la historia. Lo que yo he aprendido es que cuando algo es genuino, cuando algo es verdadero, esto se ve en los tiempos difíciles, ya que es ahí donde se pone a prueba nuestra fe, ya que es ahí donde se pone a prueba aquella carrera, ya que es ahí donde se pone a prueba aquel trabajo que nosotros hemos estado haciendo o para los cuales hemos estado siendo preparados. Es allí, en el tiempo de la prueba, en el momento de la adversidad, es ahí donde verdaderamente se ve aquello original, se ve aquello genuino. Y sabes, este tiempo por el cual nosotros estamos pasando, este tiempo por el cual la humanidad, la sociedad y la iglesia del Señor está pasando, no es un tiempo que haya tomado desprevenido a Dios. No es un tiempo que haya tomado, distraído a nuestro Dios, pues Él es omnisciente, Él todo lo sabe y Él todo lo conoce. A los que nos tomó por sorpresa fue a muchos de nosotros, porque llevábamos una vida tan acelerada, habíamos puesto nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos en otras cosas, que no era Dios. Y habíamos pasado a Dios a un segundo o tercer plano. Mas sin embargo el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, aquellos que hemos recibido al Señor, como nuestro Salvador. Está haciéndote un llamado de atención a ti, iglesia, porque la venida del Señor está cerca. Y en medio de esa vida tan ocupada, el Señor nos vuelve y permite que se dé esta etapa
del tiempo en la historia que estamos viviendo. Una etapa donde tu fe está siendo puesta a prueba. Una etapa donde aquellos hombres, aquellas personas que predicamos un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, un mensaje de un Dios sobre todo, todopoderoso, sobrenatural, se va a hacer verdadero en estos tiempos. Sabes, a través de la historia, cuando yo leía las catástrofes, los caos que han habido en la historia, sean estos caos naturales, sean estos catástrofes creadas por la mano del hombre, de cualquier manera que se hayan dado, han sido tiempos, han sido etapas difíciles, donde la fe de los hijos de Dios ha sido probada, donde la fe de aquellos que hemos abrazado esta esperanza en Cristo Jesús ha sido probada. Es en este tiempo difícil, es cuando verdaderamente se prueba de qué estamos hechos y para qué hemos sido preparados. ¿Sabes? Si nosotros vamos a la Escritura, si nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos leer las palabras de aquel hombre que dijo en cierta ocasión: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté de ahí me levantará. Job, un hombre el cual estaba pasando momentos difíciles, un hombre el cual estaba enfrentando una situación adversa, pero dice estas palabras en medio de aquel dolor, en medio de aquella situación difícil. Él dice: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté de ahí Él me levantará. Podemos también leer las palabras dichas por el rey David, alguien que dice, cuando había una situación difícil, cuando le tocó pararse delante de aquel gigante Goliat que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel, a todo su ejército y aún al rey Saúl. Y dice que cuando este joven, David, se para delante de Goliat, él le dice de esta manera: el Dios que me libró de las garras del oso, el Dios que me libró de las garras del león, Él también me librará de ti. ¿Y por qué ahora la iglesia no puede pararse delante de esta pandemia? No puede pararse delante de este virus, no puede pararse delante de esta catástrofe y levantar esa mirada y decir: el Dios que me ha levantado, el Dios que me ha sacado de tantas adversidades, que me ha levantado de tantas situaciones difíciles, Él también me levantará y me llevará hacia adelante. Podemos también leer las palabras de aquellos 3 jóvenes, los cuales fueron amenazados en el tiempo de Daniel, que si ellos no adoraban aquella imagen, que si ellos no rendían honra a aquella imagen que el rey había levantado, iban a ser lanzados a aquel horno de fuego, el cual había sido calentado 7 veces más. Y sabe las palabras que le dicen estos jóvenes al rey. Le dicen: oh Dios, le dicen al rey estas palabras: rey, el Dios al que nosotros servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Y si Él no nos libra, si Él no lo hiciera, pues déjanos decirte, rey, que no adoraremos tu imagen. Eso es allí en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos, hermanos, donde todo parece adverso. Es allí donde tu fe, mi fe, está siendo probada. Si nosotros vemos qué está haciendo la iglesia hoy, ¿qué están haciendo los hijos de Dios? ¿Qué están haciendo aquellos a los cuales Dios le ha confiado este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, este mensaje de buenas nuevas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si bien estamos encerrados, atemorizados, llenos de miedo, igual que aquellos que no tienen esperanza y no conocen al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y de Jacob. ¿Sabes? La historia relata cómo la humanidad ha superado muchas etapas críticas, y esta también la superaremos. De esta también saldremos, porque aún no es el fin. Que aunque, como en todas adversidades, como en todas etapas difíciles, como en todos tiempos caóticos, ustedes saben, siempre se sufren bajas, siempre hay pérdidas. Algunos hemos visto a seres queridos ser afectados por las diferentes situaciones. Algunos hemos visto amigos, familias, hermanos ser afectadas por las diferentes situaciones o las circunstancias que estamos viviendo. Pero la humanidad ha seguido adelante. Mi mensaje es para aquellos a quienes les ha sido dadas las promesas de un Dios todopoderoso.
Sabes, el Señor me decía esto cuando yo ponía junto todo este mensaje. El Señor me decía estas palabras: pregunta, ¿en dónde están aquellos a quienes yo he dado mis promesas? Pregunta, ¿a dónde están aquellos a quienes yo he afirmado que mis pensamientos para ellos son de bien y no de mal? Pregunta, ¿a dónde están aquellos que yo he dado esta promesa, que aunque ellos partan de esta tierra, tienen esperando moradas eternas para ellos? Pregunta, ¿en dónde se encuentran? Este es tu tiempo, iglesia de Cristo. Este es tu tiempo, iglesia de Dios, redimida por la preciosa sangre del Cordero. ¿En dónde estamos? ¿En dónde está esa iglesia? ¿En dónde están aquellos pregoneros, aquellos predicadores de la palabra que traían ese mensaje de esperanza? Ese mensaje de esperanza se hace real en medio de un tiempo de calamidad. Ese mensaje de paz se hace verdad en nuestros corazones en medio de los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 15, y quiero que leas conmigo juntamente el verso 1, Génesis capítulo 15. Y quiero leerte esto que el Señor hablaba a mi vida, a mi corazón. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 15, Dios reafirma ese pacto que había hecho con Abraham. Y le dice en el verso 1 del capítulo 15: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Si tú quieres entender lo que dice al principio, después de estas cosas, lee el capítulo 14 y el capítulo 13 y vas a ver qué es lo que se había dado. Por eso es que en el capítulo 15 relata estas palabras y dice: después de estas cosas, después de lo que había acontecido, después de las adversidades que Abraham había enfrentado, Dios viene nuevamente y le recuerda esta promesa. Porque lo que yo quiero recordarte hoy, hijo de Dios, lo que yo quiero recordarte a ti hoy, creyente en el Señor, es que las promesas de Dios son firmes y son fieles. Él no cambia. ¿Sabes? Esta epidemia no ha cambiado las promesas de Dios. Este tiempo de encierro con tu familia no ha cambiado las promesas de Dios. La manera en la que tú te sientas hoy, tal vez débil, inseguro, lleno de miedo, de inseguridades, temores, no ha cambiado ni cambia las promesas de Dios. La promesa de Dios es fiel y es firme. Por eso es que Él le habla en medio de esta situación a Abraham y le hace ese recordatorio y le dice: yo soy tu escudo. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es tu escudo? Es el Dios Todopoderoso. Y tu galardón, dice, será sobremanera grande. Aún nos esperan esas moradas eternas. Aún nos espera esa cena gloriosa a la mesa de Dios. Aún nos espera esa corona de vida que el Dios del cielo ha prometido a aquellos que perseveremos hasta el fin. Pero mira, Dios le recuerda a Abraham, porque a veces necesitamos que nos recuerden esto. A veces necesitamos que esto haga eco en nuestro corazón, que esas promesas no cambian, son fieles. La situación en la que te sientes hoy, las circunstancias adversas que tal vez estás enfrentando hoy, no cambia la fidelidad de Dios ni la firmeza de sus promesas. Pero luego le sigue diciendo, verso 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Lo que Dios le estaba recordando a Abraham era que él era su escudo, Jehová Dios era su escudo, y que su galardón iba a ser grande. Pero al igual que nosotros como seres humanos, al igual que nosotros con aquella naturaleza humana y con aquella debilidad,
que solamente ponemos nuestra mirada en las circunstancias que nos rodean, que solamente ponemos nuestra mirada en aquellas cosas que estamos viviendo, como podemos decirlo hoy. Podemos tal vez decir, bueno, ¿cómo es que el Señor me dijo que me iba a usar mi vida si este virus, esta epidemia puede quitarme la vida, puede terminar con mi existir? ¿Cómo dijo que el Señor me iba a usar para traer jóvenes o traer personas a sus caminos? Si mire, todos estamos encerrados, no podemos ahora visitar a nadie. No puede llegar físicamente, pero a través de estos medios estamos llegando a aquellos hogares que jamás hubieran abierto su puerta a un mensaje de un cristiano, de un hijo de Dios. Estamos tal vez limitados a ir físicamente a países porque tal vez no teníamos el deseo de viajar o no teníamos los recursos para hacerlo, pero hoy a través de este medio estamos llegando hasta donde esta señal nos lo permite, y este mensaje está llegando a ti, ahí a tu corazón. No pongas la mirada en las cosas que te rodean, no pongas la mirada en esta epidemia que mundialmente nos está afectando. Levanta tu mirada y pon tu mirada en el Creador, en el Hacedor de todas las cosas, en aquel que sopló aliento de vida sobre ti y el que te ha dado la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Al poner la mirada en las situaciones que nos rodean, vamos a tender a deprimirnos, vamos a tender a desanimarnos. Vamos a tender a creer y pensar que no servimos para nada. Algo muy común que se puede estar viendo en este tiempo es tal vez personas que desarrollaron un privilegio renunciando a ellos, personas que tienen un potencial de liderazgo renunciando a ellos, diciendo no, ¿para qué voy a servir? No puedo servir, no soy útil para nada, porque has comenzado a ver las circunstancias que te rodean y no el Todopoderoso, el soberano Dios que te dio esas promesas. Y Abraham no era la excepción. Mire, cuando el Señor le dice que su galardón iba a ser grande, Él le dice, pero no me has dado hijo. Déjame parafrasear esto. No tengo hijo, no tengo descendencia, y el único es este esclavo, Eliezer. ¿Me heredará un esclavo? ¿Será heredero de todo lo que tú me has de dar un esclavo? Pero luego el verso 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? ¿Qué le estaba recordando Jehová a Abraham? Le estaba diciendo, aquel que te da esta promesa es fiel para cumplirla. Ahora yo te digo, este encierro, este tiempo que estás gastando con tu familia, este tiempo que estás gastando con tus hijos, este tiempo que estás reflexionando contigo mismo, ha hecho menguar, te ha hecho desanimar, te ha hecho dudar de las promesas. Y déjame decirte esto, puedes dudar de las promesas, pero jamás dudes de aquel que te lo ha prometido, porque es fiel para cumplirlo. Voy a hacer un paréntesis. Sabes, cuando el Señor hablaba a mi vida en el tiempo que yo conversaba con Él, que yo oraba al Señor y hablaba acerca de todas estas situaciones y todas estas circunstancias que se están dando, el Señor me decía estas palabras y quiero compartirlas contigo. Él me las hablaba a mí, pero si te pueden ser útiles a ti, las comparto contigo. El Señor me decía, llevabas una vida tan acelerada, el mundo lleva una vida tan acelerada, mi pueblo lleva una vida tan acelerada, no había tiempo para Dios. Y Él tuvo que hacerle una pausa a nuestra vida. Pero yo me alegraba cuando Él me decía una pausa, porque cuando algo se le hace pausa es porque puede continuar, es porque tiene el potencial de continuar. Y el Señor me decía, le he hecho pausa a tu vida para que tú medites cómo está tu vida personal, para que tú medites cómo está tu vida familiar, para que tú medites cómo está tu vida espiritual, cómo está tu relación conmigo. A ti que conoces del Señor, si Dios le ha hecho una pausa a tu vida, es para que nosotros verdaderamente analicemos, meditemos cómo está nuestra vida personal. ¿Qué has hecho con tu vida personal?
¿Qué has hecho con tu familia? ¿A dónde están aquellos hijos que tal vez crecieron a tu lado e ignoraste su niñez, ignoraste sus necesidades, ignoraste sus alegrías, ignoraste muchas veces hasta cuántos años tenían o cuál día era la fecha de su cumpleaños? Porque habemos muchos padres que no nos acordamos siquiera muchas veces la fecha del cumpleaños de nuestros hijos. Y ahora Dios nos ha vuelto a ese primer amor, nos ha vuelto a aquella razón por la cual comenzamos muchas cosas, muchos proyectos, a la familia. Pero cuando tú comienzas a ver las circunstancias, cuando tú comienzas a ver las situaciones a tu alrededor, pareciera que no hay salida. Pero aquel Dios que te lo ha prometido, aquel Dios que te ha dicho lo que hará de ti, lo que hará de tu casa, es fiel, el cual también lo cumplirá. Y eso le dice Dios a Abraham. Le dice Jehová en el verso 4 del capítulo 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y mire lo que hace en el verso 5, dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero me voy a detener un poco en este verso. Cuando él le dice lo llevó fuera, es porque Abraham se había encerrado, es porque él estaba en un encierro. Sabes, tú te sientes encerrado, tú te sientes atrapado, te sientes en un encierro. No, disfruta este tiempo, disfruta cada hora, disfruta cada día con tus hijos, con aquellos seres queridos por los cuales te has esforzado en un trabajo, por los cuales te has esforzado en moverte tal vez a otro país, por los cuales te has esforzado en cambiar de ciudad, por los cuales te has esforzado en hacer las cosas que hasta hoy hemos logrado, sea una casa, sea un medio de transporte, sea lo que sea. Todo lo hemos hecho por nuestra familia, por nuestros hijos. Ahora es tiempo de disfrutarlos. Ahora es tiempo de reconectarnos con ellos y ver qué es lo que ha pasado. Por eso es que el Señor lo lleva afuera a Abraham. Él se había encerrado, él estaba en su tienda, él estaba encerrado. Y ustedes saben, cuando uno se encierra, y esto lo podemos quizás nosotros ver por experiencia propia, el encierro desespera a cualquier persona. Cuando simplemente se comienza a ver el lado adverso de aquel encierro, el lado adverso de aquella situación. Pero este encierro nos ha llevado a conversar con nuestras esposas, a conversar con los esposos, a los padres volver a conversar con los hijos volver a conversar con los padres, cuando antes no tenían tiempo para pasar con sus padres. Los adolescentes simplemente se reunían con sus amigos, salían los fines de semana, uno no los veía. Pero ahora hay tiempo para conversar con ellos. Ahora hay tiempo para saber cómo se sienten, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, sus propósitos. Y Abraham está reconectando con Dios nuevamente, y Dios con Abraham, y le está acordando aquellas promesas y le está diciendo con qué propósito lo llamó. Y lo lleva fuera. Cuando le dice lo lleva fuera, es que lo saca del encierro. ¿Sabes? Iglesia del Señor, es tiempo que salgamos de este encierro. Y no te estoy provocando a desobedecer las normas o las regulaciones que la provincia o un país ha puesto. No respeta esas regulaciones. Cuando yo te digo salir del encierro, es de un encierro espiritual. Porque la vida espiritual se había vuelto una rutina, se había vuelto quizás una costumbre de leer la Biblia, venir los domingos, cantar una alabanza, gastar 1 o 2 horas viendo a los hermanos, saludarse y luego irse. En eso se había convertido nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Pero ahora vemos que nuestra relación con Dios es segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana. Es todo el tiempo. Y eso está conectando nuevamente Dios, Jehová, con Abraham. Y le dice: mira al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Un llamado a salir del encierro espiritual en nuestras vidas es lo que Dios está haciendo a aquellos que le conocemos. Un llamado a volver nuestras miradas
a aquel quien nos dio las promesas, el cual es fiel para cumplirlas en tu vida y en tu familia. Pero la respuesta que tú y yo le demos a Dios es lo que va a definir lo que será de nuestro camino. Por eso el verso 6 registra y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál será tu respuesta al mensaje que el Señor envía hoy a tu vida? ¿Cuál será tu respuesta al mensaje que Dios está hablando hoy a tu corazón y a mi corazón? ¿Seguirá siendo tu respuesta negativa? ¿Seguirá siendo tu respuesta de una manera sarcástica y de decir: si Dios está conmigo, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Si el Señor está conmigo, ¿por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué cerraron la compañía? ¿Por qué ahora me veo en un caos financiero? ¿O volverás tu mirada a aquel que te dio las promesas, el cual es fiel para cumplirlas, y decirle: yo alzaré mis ojos a los montes, porque de ti viene mi socorro? El tiempo y la adversidad que estamos enfrentando es algo que en la historia de la humanidad tenía que pasar. Y no quiero indagar si fue provocada por mano de hombre, por un animal o por cualquier experimento que se haya estado haciendo. No. Lo que yo quiero decirte es que es una etapa de la historia en la humanidad que tenía que darse, y te tocó vivirlo a ti, y me ha tocado vivirlo a mí y enfrentarlo. ¿Sabes? Las circunstancias jamás, y te lo repito, toman por sorpresa a Dios, pues Él es omnisciente. Pero es una etapa en la que el Señor está haciendo un llamado a que verdaderamente su palabra se haga vida, se haga luz en su pueblo, en su iglesia. Porque la luz brilla en un tiempo de oscuridad. La vida llega allí donde hay muerte. Este es el tiempo de ser portadores del mensaje de esperanza a esta humanidad. Volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 10, quiero leerte el verso 11 nada más. Apocalipsis capítulo 10, verso 11. Dice de esta manera: y Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando Él dice otra vez, está hablando de otra oportunidad. Amados pastores, líderes, ministros, hermanos creyentes en Cristo Jesús, esta es otra oportunidad que Dios nos está dando para volvernos a ese mensaje de salvación, a ese mensaje de esperanza, a ese mensaje que verdaderamente trae paz al corazón de aquellos que lo escuchan. Este es el tiempo de ser portadores de ese mensaje. Por eso es que cuando en este pasaje de Apocalipsis se está dando esta dinámica y Juan ve a aquel ángel con el libro en la mano y le dicen: ve y di al ángel que dé ese libro, y el ángel le da las instrucciones: será dulce en tu paladar, será dulce pero cuando llegue a tu vientre te va a amargar. ¿Qué es lo que esto te quiere decir? ¿Sabes? Predicar el mensaje de Dios, traer una palabra de aliento, traer una predicación, hermano, trae esa dulzura, porque a quien no le gusta compartir este mensaje de vida, a quien no le gusta ser transmisor de este mensaje o esta palabra de aliento y de paz. Pero vivirlo es lo que se hace difícil. Ser portador de ese mensaje a través de tu vida, a través de tu experiencia. Muchos han de decir: se debería de estar hablando de la resurrección de Cristo, se debería estar hablando de que en este día el Señor se levantó, venció la tumba, y sabes, eso es lo que el Señor me hablaba a mí, eso es lo que Él me decía, de que la iglesia
Estamos hablando, cuando decimos iglesia, estoy hablando de aquellos creyentes, de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, de aquellos que han sido redimidos por el sacrificio de la cruz. La iglesia se ha encerrado en una burbuja que la sociedad lo ha encerrado. Si es un tiempo de Semana Santa, tenemos que hablar de su muerte, tenemos que hablar de su resurrección, tenemos que hablar de eso. No, lo que tenemos que hablar, lo que la iglesia tiene que hablar, es el mensaje que Dios quiere transmitir. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volvernos a Él, un mensaje de fortalecer aquella relación con el Todopoderoso, con el soberano Dios. Pero nos hemos encerrado en una burbuja. La gente quiere oír un mensaje de Semana Santa, de Easter, como le llaman aquí en esta sociedad. Quieren escuchar ese mensaje y se prepara un mensaje en esa dinámica. Llegamos a finales de año, llegamos a diciembre y quieren oír un mensaje del nacimiento del niño Jesús. Pues déjame decirte, no, esta es otra oportunidad que el Señor nos está dando a hablar la palabra que Él quiere hacer llegar a su pueblo, que Él quiere transmitir a cada uno de nosotros. Pero tenemos que romper esa burbuja, tenemos que salir de esa burbuja de transmitir a la gente el mensaje que quiere oír, el mensaje que mejor les parece. Una de las ventajas, y yo hablaba con un grupo de pastores en una reunión hace unos días atrás, una de las ventajas de estar transmitiendo por este medio es que si tú no quieres escuchar lo que el otro está hablando, solamente pones mute y silencias el parlante y ya no lo escuchas. O si no quieres seguirlo viendo, pasas a otra página y no lo oyes. Esa es una de las ventajas que tienen aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que el mensaje de Dios va a llegar a tu vida de una o de otra manera. Pero a ustedes y a mi persona me hablaba el Señor y me decía: es tiempo que salgan de esa burbuja que el mundo ha puesto alrededor de ustedes. Es tiempo que prediquen ese mensaje de vida eterna, ese mensaje de salvación, ese mensaje que va a rescatar almas de ir a la condenación eterna. Ahora, si quieres oír el mensaje de la resurrección, el mensaje de la muerte, el Señor me decía: háblale de estas 3 victorias. Y sabes, Cristo se levantó con 3 victorias poderosas en la cruz. Él tuvo la victoria ante el pecado, venció el pecado, y por ese sacrificio del Calvario, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido perdonados, nuestras iniquidades han sido borradas, nuestras rebeliones han sido lavadas. Esa fue la primera victoria allí en la cruz. ¿Qué es lo que recordaba la sociedad el día viernes? En la tumba, su victoria fue sobre la muerte y sobre el Hades. ¿Sabes? Cuando Cristo descendió a las profundidades de la tierra, cuando el Señor se levanta al tercer día, como Él lo había dicho a sus discípulos, Él se levanta victorioso, pues había vencido a la muerte, había vencido al Hades. Y por eso Él dice: en mi mano están las llaves de la muerte. Porque Él se levantó victorioso. Ahora en el trono, cuando Él sube a lo alto, cuando Él asciende al trono de Dios, ahí se levanta victorioso y restaura todo aquello celestial, restaura todas aquellas cosas que habían sufrido caos ante la rebelión de Luzbel o de Satanás, como se llama en la Escritura. Y Cristo Jesús restauró. Por eso es que Él dice que restauró las cosas que están en los cielos y que están también en la tierra. El Señor se levantó con esas 3 victorias. Y a ti que no conoces al Señor, hoy es un buen día, hoy es un buen tiempo donde tú puedes hacer tuya esa victoria. Puedes arrepentirte, puedes recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y esa victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario perdona tus pecados, limpia tus iniquidades, borra tus rebeliones. Y la victoria que Él obtuvo sobre la tumba, que es lo que el mundo recuerda hoy. Eso está hablando de que te va a hacer andar en nueva vida. Resucitas nuevamente y ya no eres el mismo que la gente conocía antes de que tú y yo le entregásemos nuestra vida a Cristo Jesús. Comienzan a haber cambios en nuestras vidas. Los cristianos, el mundo te pide perfección. Dios no te pide perfección, Él solamente te pide que creas y que camines conforme su propósito y su voluntad.
pero también Él restauró todas las cosas que están en los cielos. Por eso es que el libro de Apocalipsis registra que cuando aquel que estaba sentado en el trono pasó a Cristo Jesús y lo sentó a su diestra, dice que los 24 ancianos, todos los seres celestiales, doblaron sus rodillas y se postraron delante del Todopoderoso y del Cordero, y comenzaron a alabarle y comenzaron a darle honra y gloria a Él. Dice este último verso que te leí del capítulo 10 de Apocalipsis, verso 11: y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Te lo repito nuevamente. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Sabes? En esta epidemia, en este caos mundial, los que están al frente de la línea son los médicos, son las enfermeras, son todos aquellos que están envueltos de alguna manera en el sistema de salud. Y yo los bendigo y oro por ellos y oro por sus familias. Pero el Señor me decía esto: debe de ser la iglesia, deben de ser los creyentes, deben de ser aquellos que tienen un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, los que deberían de estar al frente de la línea, levantando sus manos, clamando a un Dios todopoderoso, el cual puede deshacer, el cual puede erradicar esta pandemia o este virus en cuestión de segundos. Él tiene ese poder. Pero me decía, no. ¿Qué están haciendo ahora los ministros? ¿Qué están haciendo ahora los predicadores? Simplemente están saliendo en las redes, simplemente están saliendo en una pantalla, dándose publicidad, a ver cuántos seguidores más van a tomar, ver cuántos me gusta más van a tomar, pero están dejando la verdadera razón por el cual he permitido este medio de transmisión, que es llevar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Oro por estos doctores, oro por estas enfermeras, que el Señor ponga una coraza de protección sobre ellos, sobre su casa, y que este virus no toque sus vidas y no toque sus moradas. Pero oro también por aquellos ministros que en vez de estar poniendo a la luz fotografías, orando por un líder en una casa presidencial, estuviesen de estar levantando sus manos a lo alto, al soberano y al todopoderoso, clamando misericordia y decirle: Señor, tú puedes detener esta matanza, tú puedes detener la furia de este virus. Levantémonos con esas 3 victorias que Cristo obtuvo: en la cruz del Calvario, la victoria sobre el pecado; en la tumba, la victoria sobre la muerte y sobre el Hades; y al sentarse en el trono, la victoria sobre todas aquellas cosas celestiales y terrenales. Él purificó todo eso. Por eso es que Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Déjame terminar con esta oración. Déjame terminar y orar por ti, por tu familia. Oro por aquellos también que están envueltos en el sistema de seguridad, policías o personas que están ejerciendo la ley para que este virus no se esparza en medio de las comunidades y los países. Déjame orar y pedirle al soberano Dios por ti. Padre amado, te doy gracias, soberano Dios. Señor, delante de ti, en esta hora, Señor bendito, presento mi vida y te pido perdón, Señor, porque conociendo a ese Dios sobrenatural, a ese Dios todopoderoso, mi corazón se llenó de temor, se llenó de inseguridad, se llenó de miedo ante las circunstancias, Señor bendito, que estamos viviendo, ante las situaciones, Señor del cielo, que el mundo está enfrentando. En esta hora, Señor, tú has hablado a mi vida, que nos das otra oportunidad de volvernos a ese mensaje de vida, de volvernos a ese mensaje de esperanza. No solamente, Señor, a crear publicidad o simplemente a ser conocidos. Siempre te he dicho que no es necesario que yo sea conocido, pero que tú seas conocido, Señor del cielo. Tú, Cristo Jesús, venciste el pecado, venciste la muerte y el Hades, y restauraste todas las cosas celestiales y terrenales. Oro, Señor bendito,
por cada uno, Señor, que prestó atención a este mensaje. Ahí, Señor, a esos hogares, a esas ciudades, a esos países donde nos permitiste llegar. Señor, que tu presencia inunde ese lugar, inunde sus corazones, y aquel hijo tuyo, aquella hija tuya, aquel que te conoce, vuelva su corazón a este mensaje de vida, a este mensaje de esperanza. Padre Santo, que tu bendición repose sobre cada uno de aquellos que han perdido seres queridos. Que tú los consueles, Señor. Que tu paz repose, Señor bendito, sobre aquellos que han perdido sus empleos y ahora se preguntan, Señor, ¿cómo llevarán ese medio de sustento o provisión a sus casas? Pero tú eres, Señor, el que provees. Y a ti, Señor, que estás sentado en el trono, a ti es nuestra alabanza, a ti es nuestra adoración. Tú que estás viendo este mensaje todavía y no has cerrado la comunicación, puedes levantar tus manos al cielo y adorar al que está sentado en el trono, porque ya Cristo Jesús no está en una cruz para llevarlo en un escapulario, llevarlo en un crucifijo. Ya Cristo Jesús no está en la tumba para seguir llorando su muerte. Él está sentado en el trono. Él está sentado en el trono a la diestra de nuestro Dios y Padre, y desde ahí intercede por ti y por mí. Adórale a Él, adórale a Él.